Bueno, hoy se realizó, por supuesto, una misa muy especial y emotiva en la Catedral Metropolitana. El arzobispo Jorge Cuerva hablaba de esta manera. Alejandro Pardo y Monseñor Alejandro Giorgi. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Ustedes saben que esta es la sede de la Arquidiócesis de Buenos Aires, arquidiócesis en la que nuestro querido cardenal Bergoglio, Papa Francisco, ha sido arzobispo de Buenos Aires durante muchos años. De este lugar es de donde partió en el año 2013, creyendo que iba a regresar luego de la elección y del cónclave de aquel año. Y por eso me pareció importante poder compartir con ustedes y a través de ustedes llegar a tantas familias y a todo nuestro pueblo para expresar una vez más el agradecimiento a Dios por su vida. Y como recordábamos recién en la primera Eucaristía que celebramos, pensar en nuestro Santo Padre Francisco como el Papa de todos, el Padre de todos, el Padre especialmente de los pobres y marginados, el Padre de la misericordia y el Padre de la alegría. Y entonces con esas consignas es que lo queremos recordar en este primer momento, con la emoción que tenemos, que es una mezcla de tristeza y de dolor por su partida, al mismo tiempo agradecimiento por su legado y por su vida, y en este contexto de la alegría pascual. Por eso casi diría que el corazón, los sentimientos son encontrados. Estoy dispuesto a las preguntas, si quieren hagámoslo con el mayor orden posible y teniendo en cuenta el momento que estamos viviendo. Evitar cualquier tipo de especulación, cualquier tipo de análisis, si quieren más partidista, o llevarnos a temas que me parece que puede no ser este el momento o la ocasión. Pero en cuanto a lo que es la vida de Francisco, en cuanto a lo que es su legado, en cuanto a lo que es su memoria, por supuesto, muy dispuesto a responder. Tenemos un micrófono inalámbrico, vamos a ir por partes. El que tiene el micrófono pregunta. Empieza Florencia. Dale. Hola, Monseñor de Canal Oro 21. Bueno, tristes todos y queríamos preguntarle cuál es el legado más importante que hoy tenemos que rescatar del Papa Francisco. Yo creo que el legado de Francisco es un poquito esta experiencia que yo les compartía en la misa de sentir que estamos un poco huérfanos de padre, de un padre que amó profundamente a su país, que tuvo que aprender a ser padre del mundo, y eso no debe ser nada fácil, y eso a nosotros los argentinos nos costó un poquito. Siempre yo usaba la frase, a Bergoglio no lo hemos dejado ser Francisco. Quizá entonces el legado es asumir que es el padre de todos, que es el padre de la misericordia. Recuerdo cuando convocó al Jubileo de la Misericordia en el 2015 e insistía con que Dios es un Padre bueno que nos ama a todos y que no se cansa de perdonarnos y que esa misericordia es la que tenemos que aprender a vivir entre nosotros. El Papa y el Padre de la Alegría, como les decía, su primer documento que tengo aquí presente, la Evangelii Gaudium, que es un poco su plan pastoral, su documento programático, es la alegría del Evangelio, y nos insistió tanto con que podamos compartir la alegría del resucitado, y justo se nos va un lunes de Pascua. Y como también decía, el Papa de los pobres y de los marginados, porque como cualquier padre, ama a todos sus hijos, pero presta atención especialmente al frágil, al enfermo, al más débil. Y por eso Francisco hasta último momento insistió con las víctimas de las guerras, como que había que prestar atención y terminar y ser artífices de paz. El tema de los migrantes, el tema de los enfermos, el tema de los ancianos. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado al Papa decir, el Mediterráneo se ha convertido en el cementerio del mundo, cuando se sabían esas balsas que terminaban con mucha gente naufragando en el Mediterráneo, ¿no? Digo, su voz profética, creo que eso también es parte de su legado. Arzobispo, aquí a su derecha. ¿Qué tal? Hola. Rodolfo Mer para Crónica. Arzobispo, ¿tuvo comunicación con el Papa Francisco últimamente y si le comunicaba de esto de su estado de salud? Porque nos sorprendió a todos. Ayer lo vimos en la Plaza San Pedro,
con dificultades, pero sentado, saludando. Y usted tuvo comunicación en este último tiempo comentándole el estado de salud en el cual estaba atravesando. Muchas gracias. El Papa siempre fue muy reservado respecto al tema de su salud y casi me permitiría decir que no le gustaba hablar mucho de su salud cuando uno le decía estás con tos o estás resfriado, o no, eran temas que no se hablaban. En general, creo que a cualquiera de nosotros muchas veces no nos gusta hablar públicamente de nuestra salud. No, yo las últimas veces que hablé con él fue a principio de año, en ocasión de que nos mandábamos mails y nos escribíamos. Fue eso, fue una carta que recibí de él hacia fin de año, principio de este año, donde hablamos algunas cosas de la arquidiócesis y el deseo de volver a encontrarnos. Fue simplemente eso. Por supuesto que todos lo vimos ayer y es verdad que había una gran dificultad para hablar, pero también creo que se fue con la mayor de las alegrías, que era él disfrutaba de estar con la gente, y verlo ayer recorrer la Plaza San Pedro creo que es lo más hermoso que habrá quedado en su mirada, en su retina, en su corazón, y es lo que me parece que se llevó al cielo. Aquí, Marcela Ojeda, Radio Continental, buen día. Buen día. Mencionó usted en la misa que se había ido el Papa de los pobres, de los marginados, de los desprotegidos, de los invisibles, y que bregaba también por una patria unida. ¿De qué manera ese mensaje que llevó Bergoglio aquí en la Argentina y el Papa Francisco a todo el mundo se puede leer en nuestro país hoy día? ¿Y si recibió alguna comunicación por parte del presidente Milei, su vicepresidenta? En primer lugar, creo que ahora el enorme desafío es nuestro. Yo también invité en la misa que ahora todos nosotros tenemos que ser un poco Francisco. Me decían, el Papa al final no vino a la Argentina. Es que creo que siempre estuvo. Estuvo y está en nuestra gente y está en cada uno de nosotros si somos capaces de concretar, por ejemplo, esa unidad nacional y esa fraternidad universal a la que nos convocó. Creo que el Papa nos ha dejado un hermoso magisterio que creo que ahora depende de nosotros concretarlo. Entonces, el poder vivir el compromiso con los más pobres, el poder vivir la atención especial a los marginados, el poder construir la cultura del encuentro y evitar la cultura del descarte y de la indiferencia, todos conceptos muy de Francisco, podrán ser concretos y reales en la Argentina dependiendo de cada uno de sus ciudadanos. De todos el compromiso. Respecto a las autoridades nacionales, se han comunicado conmigo autoridades del gobierno nacional, no directamente el presidente, pero sí otras autoridades. Acuérdense, yo soy el arzobispo de Buenos Aires, pero la Iglesia Argentina tiene sus autoridades, que es la comisión ejecutiva de la conferencia episcopal presidida por Monseñor Colombo. Así que él es de alguna manera la autoridad nacional de la Iglesia, pero como arzobispo de Buenos Aires yo he recibido las condolencias de muchos miembros del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por lo que significa que esta es la sede del gobierno nacional y por otro lado ha sido la iglesia de Bergoglio. Monseñor, ¿qué tal? Muy buenos días a los presentes a la subida del canal de la ciudad. ¿Cómo se enteró? Digo, si fue a través de los medios, alguien se comunicó con usted directamente para contarle sobre el fallecimiento de Francisco. Y el jueves, durante el lavado de pies, usted dijo que Francisco decía que aquellos que no recuerdan sus raíces, en referencia a los jubilados, algunos son tratados en estos últimos días, estas últimas semanas, es un pueblo sin futuro. Y esta cuestión que dijo ahora en la homilía de que no supimos comprender a Francisco. ¿Qué le faltó ser un ministerio a los argentinos para poder comprenderlo y entender al Papa, que su mensaje era muy claro, pero que muchos se quedaron con las ganas de verlo aquí en persona y que se sienten quizás frustrados o piensan que qué lástima que no pudo estar aquí, ser profeta en su tierra? Gracias. Yo me enteré porque me desperté. Ustedes saben que durante la Semana Santa la actividad de los sacerdotes es mucho más intensa que el resto del año, así que anoche, después de la última Eucaristía que celebré en el barrio de Chacarita, llegué a mi casa, cené algo y me acosté, y me desperté a la madrugada y me llamó la atención que el celular prendía la luz, con lo cual alguien estaba llamando, mandando mensajes, y fue efectivamente a las 3 de la mañana que empecé a recibir mensajes de que el Papa había fallecido. O sea que me enteré prácticamente como la mayoría de todos nosotros. Respecto a lo segundo que me preguntás, yo creo que en realidad lo que nos faltó es esto, no solamente
prestarle atención a su magisterio, sino también leerlo a Francisco, no quedarnos en la chiquita. Siempre Francisco nos invitó a soñar en grande, a no tener ni vuelos rastreros ni quedarnos en el chiquitaje. Recuerdo algún discurso de él a los jóvenes en Colombia, y creo que eso nos viene bien a nosotros también. ¿Cuántas veces lo hemos analizado al Papa según si le sonreía o no al presidente de turno en una foto? Y cuando uno ha podido compartir con él un poco más y toma dimensión de que ha sido un líder mundial, decimos, el Papa juega en las ligas mayores y nosotros estábamos discutiendo soncerías, ¿no? Entonces creo que tendríamos que entre todos tener un profundo acto de humildad y reconocer que se nos fue un grande, que todavía estamos a tiempo de poder reconocerlo, básicamente porque, como respondía antes, podemos concretar, vivir su magisterio, su enseñanza, su testimonio en la Iglesia argentina y por supuesto también en la sociedad argentina. Gracias. Buen día, Paula Avellaneda de C5N. Usted mencionaba un llamado en el que hablaron de las ganas que tenían de encontrarse. ¿Él le manifestó sus ganas de venir a Argentina? ¿Había alguna posibilidad de que esto sucediera o sus problemas de salud pudieron haberlo impedido? Y por otra parte, ¿cuáles son los cambios más importantes que hizo Francisco en estos años para la Iglesia Católica? Yo sinceramente, en las veces que estuve con él allá en Roma, o las veces que también pude hablar por teléfono o que nos escribíamos, yo nunca hablé del tema de su visita a la Argentina. Lo que yo siempre sabía era de sus ganas, porque era lo que expresaba públicamente, pero yo directamente hablar con él el tema no lo he hablado nunca. Por respeto, me parecía que no me correspondía a mí hablar del tema. Respecto a bueno, qué es lo que nos deja así como iglesia, como reforma en la iglesia, me parece primero ha sido un papa cercano, un papa humano, un papa que iluminó con el Evangelio las realidades más complejas que le tocaron vivir. Iluminó con el Evangelio la realidad de los migrantes, iluminó con el Evangelio la realidad del tema ecológico. Recuerden la encíclica Laudato Si sobre la casa común, instalar ese tema. Me parece que nos dejó una iglesia en diálogo con el mundo, una iglesia que dialoga con el mundo, que dialoga con la diversidad, que puede encontrarse con todos. Me parece que nos deja